Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a abordar los principios de los derechos humanos. Y los principios básicamente suelen mencionarse para también darle cabida, considerarse como los lineamientos y las directrices por las cuales se ejercitan los derechos humanos. En razón de ello, claramente también es importante determinar que a los principios de progresividad, de interdependencia, de indivisibilidad, también acompañan principios como la libertad, la igualdad, la dignidad, la justicia y el bien común. Y es que los dos primeros, la libertad y la igualdad, son concebidos a título universal. Y la mayor parte de los tratadistas o autores han dicho que la libertad es el valor supremo para el ejercicio de los derechos humanos. Y es que libertad e igualdad necesitan ser ponderados. ¿Cómo así, profesora? Necesitan ser equilibrados, ya que si predomina en exceso la libertad puede disminuir la igualdad. Y si por el contrario la balanza se inclina por la igualdad, puede ser a costa de la libertad. Este liberalismo sin limitaciones, este socialismo autoritario. Entonces, ahí es cuando la dignidad se hace costumbre. Permítanme apelar un poco a ese criterio. Y la dignidad no es más que otro principio que sustenta los derechos humanos. Es un principio aglutinador que hace aglutinadores conjunto, combinado, que hace referencia precisamente a la consideración que tiene el ser humano dentro de su naturaleza propia y singular. La justicia y el bien común aluden al orden social. Uno pide justicia, uno reclama justicia. Entonces, estas suelen ser considerados en muchas oportunidades como principios y, por supuesto, también como características. Entonces, en razón de ellos, vamos a ir explicando cada uno de lo que nos aparece en la diapo como tal. El principio de progresividad. Son varios los autores que dicen la necesidad de que los derechos humanos avancen, evolucionen. Y esta no es más que implicar el gradual progreso para lograr el pleno cumplimiento de los derechos en un mediato plazo y en un inmediato plazo. Mediato es a largo e inmediato es ahora. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de progresividad, estamos hablando de, por ejemplo, la sustentabilidad de los derechos ambientales, la sustentabilidad de los derechos colectivos, la sustentabilidad de los derechos de la salud. A eso nos referimos, por supuesto. De hecho, cuando se habla de los cuatro principales principios de los derechos humanos, estamos hablando de la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos humanos. Más adelante veremos un video que nos va a ilustrar notoriamente sobre estos principios como tal. El principio de no discriminación o el principio sin discriminación. Y es que ese principio fundamentalmente está muy relacionado con aspectos de orden laboral. Pero si ustedes se acuerdan, en su artículo número 1 del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo les he comentado que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en dicha declaración, sin distinción de raza, sexo, color, religión, idioma, opinión política, de cualquier otra índole. Ahí está el principio de la no discriminación o del principio de la sin discriminación. O sea, es decir, no hay distinción, exclusión, restricción, preferencia alguna, ni por acto ni por omisión. Todos somos iguales, absolutamente iguales. Profesora, eso dista mucho de lo que hoy por hoy se vive, claro. Cuando nos dicen que todos los seres humanos somos iguales en dignidad, es que debemos ser tratados con respeto y consideración y a participar precisamente sobre las bases en cualquier área de la vida económica, social y política del Estado. Por eso es tan fundamental el principio de no discriminación. El principio de irrenunciabilidad, es decir, a los derechos humanos
no pueden renunciarse, no se puede, no se contempla. Y es que ese principio de la irrenunciabilidad de los derechos es que no hay posibilidad de que ordenamiento alguno desconozca el sentir, la visión, la necesidad del ejercicio de los derechos humanos. Ninguna persona puede renunciar a sus derechos. Ninguna, absolutamente. Es un principio de irrenunciabilidad que está muy ligado a la autonomía de la voluntad de las personas. Y por ende, en ese momento se explica de que no hay forma alguna de que se pueda privar de las garantías que por ley, de las garantías constitucionales que por ley le corresponde a una persona, a un debido proceso, a un juicio justo, a un juicio laboral, a indemnizar los perjuicios cuando se ha generado un perjuicio. Vamos a ver qué más tenemos. El principio de la interdependencia. Todos los derechos humanos son conexos entre sí. Todos son absolutamente conexos. Todos dependen de unos y otros. El principio de la interdependencia y de la indivisibilidad generan la obligación de otorgarle la misma categoría, jerarquía a todos los derechos humanos, cualquiera que se traten de estos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Los derechos son conexos, están entrelazados. Esa es la razón fundamental por la cual este principio es de suma importancia, porque nos permite, por el contrario, no diferenciar. Como que toda persona tiene derecho a la seguridad social. Se refiere a que entre los derechos no hay una jerarquía y que están relacionados entre sí de forma tal que es imposible su plena realización sin la plena satisfacción simultánea de los otros. La interdependencia de los derechos humanos reconoce fundamentalmente la dificultad y en muchos casos la imposibilidad de hacer efectivo cualquiera de los derechos humanos de forma aislada. No es posible respecto de los demás. No tiene sentido hablar de derecho del trabajo sin que se haya hecho mínimamente efectivo el derecho a la educación, ¿ya? O el derecho a la remuneración mínima vital. Por eso es que los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos están hoy por hoy interconectados y que implica que exista un esfuerzo por parte de las autoridades, ayer lo decía el presidente en su cuenta pública, de tal manera que el derecho humano es la prioridad de conformidad con los principios que lo sustentan. El principio de la indivisibilidad, aquí lo tenemos. Ese principio básicamente de la indivisibilidad está relacionada también con la dignidad humana, fundamento último de los derechos humanos. Por tanto, la interdependencia de los derechos humanos incide en la interrelación, en el sentido de bien común y en la dependencia recíproca que existe entre los diferentes derechos. Por tanto, los derechos humanos son indivisibles porque son indispensables para el respeto de la dignidad humana y para el desarrollo integral de la persona. Son interdependientes porque se interrelacionan entre sí, porque el reconocimiento y el desarrollo de cada uno de los derechos solo puede garantizarse por el reconocimiento de todos. La indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos son dos pilares fundamentales que marcan la concepción que se tiene acerca de los derechos humanos, su unidad, su lógica con la que se debe trabajar para el ejercicio, para su materialización. Ya veremos cómo esto se aterriza en los diferentes instrumentos protectores de derechos humanos. Eso en cuanto a principios. Veamos un pequeño vídeo que nos va, por supuesto, a ilustrar mejor. Me resta un poco del vídeo, del audio y de la pantalla. Bienvenido a un nuevo video de
¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema relacionado a derechos humanos que previamente ya habíamos abordado, pero que como tal no se había desarrollado de forma más extensa. En este video te voy a explicar sobre los principios que rigen los derechos humanos. Así que, comenzamos. Primeramente, te recomiendo que veas el video en el canal que explica de forma general sobre los derechos humanos y sus generaciones. Te dejo la etiqueta en el video. Ahora bien, como se explicó en este video, los derechos humanos tienen ciertas características que los identifican. Sin embargo, a su vez, dichas características son regidas por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Vamos a desarrollar cada uno. El principio de universalidad va más allá de la simple idea de que los derechos humanos son propios a toda persona por el simple hecho de serlo, sino que implica incluso ir más allá del sistema jurídico al que pertenece la persona para reconocer, aun y cuando sus leyes no lo hagan, que dicha persona tiene los derechos que brindan dignidad humana. Por ello, diversos tratadistas han determinado que la universalidad como principio de los derechos humanos implica que los derechos humanos de todo individuo son exigibles independientemente el contexto político, jurídico, social, cultural, espacial o temporal. Interdependencia. Los derechos humanos son independientes e interdependientes entre sí, lo que implica que estos se suman entre sí de forma conjunta. Esto quiere decir que su valor se ve incrementado por la presencia y respeto que se hace de los otros. Por ejemplo, el derecho a la vida se ve sumado al derecho a la libertad. El derecho a la libertad se ve sumado al derecho al trabajo. Y en esta suma podemos asegurar que toda persona desde su nacimiento es libre de desarrollarse en el oficio o profesión que prefiera. Ahora bien, la interdependencia es un principio que va de la mano con la indivisibilidad, ya que los derechos humanos deben verse como un conjunto en cada persona, ya que esto implica un mayor respeto a la dignidad inalienable de cada ser humano, así como se desarrolló en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Cuentan con una frase que dice: la promoción, respeto y disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales, lo que expone de forma clara la indivisibilidad de los derechos humanos. Finalmente, el principio de progresividad. La progresividad, como principio inherente a los derechos humanos, implica que estos de forma gradual deben encontrar un progreso en su implementación, reconocimiento y observancia por parte de los estados obligados. Este principio también implica que una vez reconocido un determinado nivel de derechos, esa debe ser la base mínima de respeto al individuo, sin que sea posible realizar un desconocimiento o retroceso a los avances en materia de derechos humanos que cada Estado realiza, lo que nos llevaría a tomar como ejemplo que si México ha determinado abolir la pena de muerte como castigo en su Código Penal, este principio hace imposible negar ese avance y volver a codificar esta pena. Y bueno, pues este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente lo conozca. Y lo más importante, si Estimados estudiantes, vamos a ver aquí el proyecto en pantalla y ahí estamos. Por hoy la cápsula concluye, una cápsula breve en relación con los principios y ya los complementaremos, por supuesto, con ese concepto y ese valor filosófico de los principios que son la base para el desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos. Muchas gracias a todos. Cuídense.